Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo un unboxing rápido y además, por supuesto, una review completa de este Samsung TU8500 de 55 pulgadas. En este video les mostraré algunas de las funciones Smart más importantes de este televisor. También, por supuesto, revisaré su calidad de imagen tanto en condiciones de buena luz como en aquellas de poca luminosidad. Por supuesto, también les mostraré el rendimiento en videojuegos y al final la potencia y la calidad de su sonido. Bueno, primero vamos con un unboxing rápido. Esta caja tiene una particularidad y es que tiene estas líneas demarcadas en ambos laterales para que a la hora de sacar todo, incluyendo por supuesto la pantalla, sea muchísimo más fácil. Simplemente damos un pequeño rasgo con un cuchillo o un bisturí y ya después seguimos haciéndolo de forma manual hasta que despegue hasta donde indica en la parte final para que sea mucho más fácil todo. Bueno, lo primero que encontramos al destapar la caja es un manual de indicaciones para instalar por primera vez el televisor, principalmente con lo que tiene que ver con la base central. También encontramos una bolsa donde están los manuales de usuario, la tarjeta de garantía, el control, el One Remote, también está un par de pilas, también encontramos por supuesto el cable de poder y un conector para la antena de aire. Ya luego encontramos la base central que está dividida en dos partes. Cada una de estas partes tiene pegadas en la parte de abajo sus correspondientes tornillos, que son 4 para cada una de ellas. Ya ahora sí procedemos a sacar la pantalla o el televisor como tal y aprovechamos que viene en una bolsa que es resistente para proteger la pantalla y poder ponerla boca abajo sobre una mesa para la posterior adaptación de la base central. Bueno, ahorita les voy a mostrar un resumen de lo que contenía la caja. Por supuesto están los manuales de usuario, algo de publicidad, también la tarjeta de garantía, por supuesto las bases, cada una con sus respectivos tornillos. También podemos ver el cable de poder, el control, las dos pilas que vienen incluidas, también el conector para la antena de aire. Ahora vamos a revisar la parte de conectividad. Cuenta con entradas compuestas o también conocidas como bananas de colores para poder conectar una consola de videojuegos vieja o un DVD muy viejo. Una salida para puerto óptico para conectar una barra de sonido. También hay un puerto HDMI en la parte de atrás y por supuesto el cable para conectarlo a internet. En la parte lateral encontramos dos puertos USB y otros dos puertos HDMI, además del puerto para la antena de aire. Tengan en cuenta que todos los tres puertos son HDMI 2.0. Este televisor no tiene HDMI 2.1. Su tasa de refresco máxima es de 60 Hz en 4K. Bueno, la instalación de la base central es bastante fácil. Primero quitamos este cobertor que sirve para esconder los cables. Luego lo primero que vamos a hacer es sentarnos para estar más cómodos. Yo lo voy a hacer de pie para que lo puedan observar. Vamos entonces a empatar las dos partes y después vamos a atornillarlas para proceder luego a atornillar las dos bases centrales ya unidas al televisor como tal. Recuerden siempre atornillar cada una de estas partes en cruz, cada uno de estos tornillos, para que quede muchísimo mejor. Bueno, este televisor por supuesto en la parte de atrás cuenta con los 4 agujeros para poder instalarlos a una base de pared. Cada uno de ellos mide tanto en horizontal como en vertical 20 centímetros. Ya viéndolo de lado podemos observar que es un televisor relativamente delgado, tiene un espesor de tan solo aproximadamente 6 centímetros. En cuanto a su estabilidad es regular, no es la mejor, pero tampoco da miedo cuando uno mueve la mesa o de pronto cuando uno le aplica mucha fuerza. No se siente que se tambalea tanto como de pronto se puede observar a través de este video. Al igual que el RU7400, este televisor cuenta con un dispositivo para que los cables se vean mejor organizados. Simplemente, como pueden observar, tiene unas rayas en los laterales con una profundidad más o menos decente para que podamos meter el cable por ahí y después adaptarlo en la base central y por supuesto ya colocar el dispositivo que tape este apartado de los cables. Este televisor cuenta con dos protecciones en los laterales para poder manipular la pantalla. Sus marcos como tal miden tan solo 0,2 centímetros, pero en pantalla debajo de ella se notan unas bandas negras que miden aproximadamente 0,7 centímetros. Y estas son las medidas como tal para la versión de 55 pulgadas para quienes se les pueda interesar a la hora de instalarlo en una pared o sobre una mesa.
Este como tal es el control de este televisor, que es conocido también como One Remote y que ya se encuentra desde modelos del año pasado. Es un control bastante pequeño, muy liviano, funcional, tiene teclas de acceso directo para Netflix, Amazon Prime, para el navegador. Por supuesto, en la parte de arriba tiene el botón de micrófono para darle comandos de voz, etc. Vamos entonces con el primer encendido del televisor. Lo primero que nos va a pedir es la configuración con nuestro decodificador o antena de aire. En este caso yo me voy a saltar este paso porque no tengo algo de ese tipo para ensayarlo en este televisor. Después nos va a la configuración de redes de Wi-Fi o Wi-Fi. Afortunadamente este televisor reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, lo cual se agradece bastante. En este caso me la reconoce con la máxima potencia, así que es un punto a favor en este televisor, y además pone el 5G HZ para reconocer que como tal se trata de una red Wi-Fi de 5 GHz. Después nos sale este aviso para aceptar todos los términos y condiciones de privacidad. Ahorita nos pide la opción de iniciar con nuestra cuenta Samsung, lo cual es lo más recomendado. Si no la tienen, es bueno que se creen una antes de iniciar en este televisor. Después entonces vamos a introducir la contraseña y la clave para poder ingresar con nuestra cuenta. Después de que hayamos iniciado sesión, nos va a pedir la configuración con Bixby, la cual vamos a proceder en este momento. Y que simplemente se trata de escoger un idioma y después de decir los comandos de voz que aparezcan en pantalla. Y para esto, por supuesto, siempre debemos oprimir el botón de micrófono que aparece en nuestro control. Hi Bixby. Iniciar sesión en mi cuenta. Y así hasta llegar al final, y que ya nos permita entonces proseguir con el siguiente paso. Ya después nos pregunta si queremos respaldar o restaurar nuestros datos, por ejemplo en caso de que queramos cambiar de otro a otro televisor Samsung. Y listo, yo me voy a saltar este paso porque la verdad no me gusta o simplemente no le veo una utilidad a futuro. Y ya entonces después nos permite hacer la prueba del control en cuanto a si funciona el apartado del volumen para proseguir ya con el funcionamiento normal del televisor. Lo primero que hice fue percatarme a ver si este televisor tiene actualizaciones de software, pero hasta la fecha, supongo que porque es muy reciente, no tiene. Después fui a visitar la tienda de aplicaciones y de acuerdo a lo que muchos se preguntaban, todavía no tiene aplicaciones como DirecTV Go, tampoco está Claro Video, tampoco están las aplicaciones de Fox, tampoco está la aplicación de Easy TV, entre otras, pero sí tiene las más comunes como Amazon Prime, Netflix, Apple TV, también está HBO Go, entre otras. Si tienen preguntas acerca de qué aplicación está o cuál no está, me la pueden hacer en la caja de comentarios. Cabe resaltar además que de las aplicaciones mencionadas que aún no están, se espera que a futuro con actualizaciones de software sí estén, ya que en modelos antiguos, también de la misma marca Samsung, aplicaciones como DirecTV Go, Claro Video, Fox Sports, entre otras, ya se incluyen. Tengan en cuenta además que aplicaciones como Disney Plus, Samsung TV, entre otras, no están disponibles en algunos países, por ejemplo, de Latinoamérica. Ahora voy a hacer la prueba con el navegador, algo que muchos y muchas estaban esperando, principalmente para saber si este navegador reproduce algunas páginas de videos musicales. Primero, vamos entonces a percatarnos del apartado de comandos de voz. Esta es una falencia que también tiene el TU8000 y que supongo también tendrán los otros televisores de este año, como por ejemplo el Q70T, los cuales aún en algunos países de Latinoamérica el apartado por búsqueda de voz en español aún no está disponible, pero en Samsung aseguran que esto a futuro se va a adicionar con actualizaciones de software. Bueno, para no hacer esta parte muy larga, debo decirles que páginas como jkanime.net, entre otras, donde se reproduce anime, sí se pueden reproducir bastante bien. Por supuesto, siempre va a estar el apartado de publicidad, pero a la hora de cerrar esta publicidad es bastante fácil. Es molesto, pero es fácil. También páginas como Cuevana, entre otras, también funcionan. Una de las funciones Smart o funciones inteligentes que más se diferencian a este TU8500 del TU8000 es lo que se conoce como visión múltiple. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, compartir lo que estamos viendo en nuestro teléfono celular al televisor, obviamente ambos dispositivos teniéndolos conectados a la misma red Wi-Fi.
Entonces lo que se puede hacer al mismo tiempo es ver el contenido de nuestro celular y el contenido que estemos reproduciendo a través de alguna entrada HDMI de nuestro televisor, o lo que simplemente se conoce como Picture in Picture o PIP. Una vez aceptamos la conexión de nuestro teléfono celular al televisor, este de forma automática reconoce esta función de visión múltiple, y lo que podemos hacer entonces es organizar el tamaño y la ubicación de ambas pantallas. El input lag como tal a la hora, por ejemplo, de observar un video o de jugar un videojuego a través de nuestro celular y reproducirlo en la pantalla de nuestro televisor es relativamente bajo, como podrán observar. En cuanto a la apertura y funcionalidad de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime, YouTube, entre otras, es bastante rápido en este televisor. Tiene una fluidez de sistema operativo que me parece muy buena, comparada por ejemplo a la del TV8000, que a veces es algo lenta. Cabe resaltar que los comandos de voz para buscar series o películas en aplicaciones como Netflix, Amazon Prime, entre otras, no funcionan. Sin embargo, en YouTube sí funcionan bastante bien. Buscar videos 4K 2020. Bueno, ahora sí vámonos con la review en cuanto a calidad de imagen. Para quienes se lo preguntan, de una vez les contesto. En comparación al TV8000, la calidad de imagen, la precisión de los colores, el contraste, todo es muy superior. En cuanto al LG SM9000, que es nanocell, la calidad de imagen en la precisión de los colores es levemente inferior, de acuerdo a mi opinión personal. Pero la ventaja de este TV8500 sobre el LG nanocell SM9000 es que tiene un panel UVA, tiene mayor contraste y por ende las películas, series en formato HDR se ven mucho mejor, mucho más reales, hacen más alusión a esta experiencia de alto rango dinámico. Sin embargo, el LG SM9000 no es que haga un trabajo terrible, la verdad es que es bastante bueno, y hay que recordar que este SM9000 incluye Dolby Vision, mientras que este TV8500 incluye HDR10 Plus. Y si bien el Dolby Vision en algunos apartados podría llegar a ser algo mejor, la gran desventaja del SM9000 es que viene con un panel IPS, el cual tiene un contraste bastante pobre en comparación al panel UVA de este TV8500, el cual tiene un contraste muy pero muy superior. Sin embargo, vuelvo y reitero, la precisión de los colores me parece mejor en el nanocell SM9000. Además, en todas las escenas, ya sea de series, películas y de videojuegos, a la hora de cambiar los modos de imagen en el nanocell SM9000, no tuve que hacer ninguna configuración ni de luz de fondo, ni de brillo, ni de contraste, ni de nitidez, ni de nada para que se acomodara a mis gustos. Sin embargo, en este TV8500, en sus modos dinámico, estándar, natural y cine, a veces no me gustaba cómo se veía en algunas escenas, así que tenía que hacer algunas configuraciones para que se acomodaran a mi gusto, lo cual puedo considerar como una leve desventaja. Pero la gran ventaja, como ya les mencioné, es el apartado de los colores negros, donde resalta muchísimo. Son bastante buenos, bastante alusivos a la realidad. No se ven negros con tonos grisáceos, lo cual puede llegar a ser un problema en el SM9000, aunque puede llegar a ser un problema más real en el UM7400 o en esta gama UM7 de LG por su panel IPS. La ventaja del panel nanocell del panel IPS del nanocell SM9000 es que cuenta con local dimming, que aunque es muy bajo también, la verdad es que ayuda a mejorar esto bastante en comparación a sus hermanos menores de la serie UM7 que no cuentan con tecnología nanocell. Aquí entonces voy a aprovechar para responder una pregunta que me han hecho bastantes suscriptores, y es en cuanto a si deben invertir un poco más para adquirir el SM9000 nanocell de LG o si este TV8500 es suficiente y mejor. Entonces se los resumo así. El TV8500 tiene un mejor rendimiento en condiciones de poca luz y en escenas donde las series o películas o videojuegos tienen muchas partes oscuras. Además, su rendimiento y la visualización en videojuegos me dejó bastante sorprendido a nivel positivo, lo cual van a poder observar más adelante en este mismo video. En cambio, el LG nanocell SM9000 tiene un mejor rendimiento en condiciones de buena luminosidad. Cuando una habitación o una sala tiene mucha luz, sus reflejos no son tantos y además sus colores son más precisos, más reales y más alusivos a la realidad.
Sin embargo, esto no quiere decir que el TV8500 se vea terrible en condiciones de buena luz y que el SM9000 se vea con una calidad paupérrima en condiciones de poca luminosidad. El rendimiento en videojuegos del LG SM9000 también es bastante bueno. Cuenta con la ventaja de venir con sus puertos HDMI 2.1, lo cual lo prepara para recibir la próxima generación de consolas y así poder reproducir juegos en 4K a 120 fotogramas por segundo, obviamente, siempre y cuando estos juegos hayan sido desarrollados de esta forma. En cambio, el TV8500 no cuenta con puertos HDMI 2.1, así que solamente podrá reproducir juegos en 4K a una tasa de cuadros por segundo máxima de 60. Para resumir entonces y para que puedan ir decidiendo cuál comprar entre este Samsung TV8500 y el LG NanoCell SM9000, tienen que hacerse la siguiente pregunta: ¿van a comprar una Xbox Series X o una PlayStation 5 a futuro? Si es así, quizá sea mejor ahorrar y comprarse el LG SM9000, ya que tiene puertos HDMI 2.1. Si no es así, si solamente lo van a usar con sus actuales consolas Xbox One X con una PlayStation 4 Pro, o si simplemente lo van a utilizar para ver series, películas, canales de televisión, que por cierto, el escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. Si es así, entonces váyanse por el TV8500, que es bastante bueno y es alrededor de $130 más económico. Retomando entonces la review en cuanto a calidad de imagen solamente de este TV8500, debo decir que me dejó muy buenas impresiones por el precio que tiene, que es similar al del Q60T y no muy distante del TV8000. La verdad es que me dejó bastante impresionado a nivel positivo. Su realidad, su precisión en los colores es bastante buena a la hora de observar animales, paisajes. Tengan en cuenta que este TV8500, a diferencia del TV8000 y por supuesto del TV7000, cuenta con la tecnología Dual LED. Esta tecnología hace o permite que los colores luzcan más precisos, más semejantes a la realidad. No alcanza a llegar, por lo menos en teoría, al nivel de un QLED ni de un NanoCell, pero es bastante bueno, muy superior, muy por encima del TV8000 y muy por encima del TV7000 y muy por encima de la gama del año pasado RU7100 o el RU7400. Si les alcanza para comprarse este TV8500, puesto que la diferencia no es abismal en comparación a la del RU7400, cómprense sin pensarlo este TV8500, ya que su calidad de imagen es superior y sus funciones Smart, que aún están por mejorar, precisamente van a optimizarlas a futuro. En cuanto a los ángulos de visión, a pesar de que este TV8500 cuenta con un panel VA, sus ángulos de visión no son tan malos. No están a la altura de un televisor que tenga panel IPS, pero tampoco son ángulos de visión tan terribles. Ahora sí vamos a revisar el rendimiento en videojuegos de este TV8500 con esta Xbox One X. Al conectar esta consola, el televisor de una la reconoce y nos genera un icono, como podemos observar en la pantalla de inicio. Algo que debo resaltar de manera positiva de este TV8500 es que no tiene esos feos efectos de banding, ni blooming, ni clouding, como por ejemplo se pueden observar en el TV8000. Sin embargo, en este TV8000 no es que estos efectos sean tan molestos, pero sí que se notan. Y para quienes se lo preguntan, en el apartado de llenar todas las palomitas en verde, este TV8500 carece de Dolby Vision, por ende, este apartado aparece en rojo. En cuanto a su modo juego, es prácticamente igual al del TV8000 en cuanto a funcionalidades. Cuenta con una opción de movimiento libre de LED para escenas donde hay mucho movimiento y por supuesto para reducir la vibración de la imagen, lo cual luce espectacular en este televisor. A pesar de que los modos juegos del TV8000 y TV8500 son prácticamente iguales, el rendimiento y la visualización como tal me parece mejor en este TV8500, tanto en este videojuego Fortnite como más adelante lo van a poder observar en el Gears 5, que fue donde más me sorprendió este televisor. Y bueno, quizá no se pueda apreciar con total precisión a través de la cámara de este Galaxy Note 9, pero en la realidad este videojuego se ve espectacular en este televisor. Realmente es que hace verdadera alusión a lo que se conoce como alto rango dinámico o HDR. De hecho, quise comparar este mismo escenario del videojuego con las luces totalmente apagadas con cómo se ve en el LG SM9000 NanoCell.
La verdad es que la diferencia es bastante notoria. Es por esta razón que siempre recomiendo para gaming los paneles UEA por encima de los paneles IPS. No obstante, debo decir que el LG SM9000 hace un mejor trabajo que sus hermanos menores UM7 en el apartado gaming. En cuanto a la tasa de refresco de este TV 8500, ya mencioné que es una máxima de 60 Hz. Además, su input lag, si bien no he encontrado una página oficial donde me den información de este apartado, debo creer que ronda aproximadamente igual al del TV 8000, que está por alrededor de los 9,8 milisegundos. Y la verdad es que la fluidez del juego se siente bastante buena y su apartado visual, la verdad es que me impresionó bastante de forma positiva. Debo decir entonces que este televisor es bastante completo. Por el precio que tiene, el cual pensé que iba a ser más costoso, la verdad es que es bastante asequible. Aquí en Colombia, al cambio, se puede conseguir por un precio alrededor de los $510 la versión de 55 pulgadas. En cuanto al contraste, si bien no he encontrado aún una página que me dé valores oficiales, debo decir que debe estar por encima del TV 8000, que tiene un contraste de 6400 a 1, puesto que su experiencia HDR luce mucho mejor, tanto en videojuegos como en películas como en series. Su escalado de imagen también me parece algo superior. Tengan en cuenta que para mejorar este apartado, en cada configuración de imagen deben configurar la parte de nitidez. Si aumentan mucho la nitidez, el escalado de imagen se va a ver muy pixeleado, mientras que si lo bajan o si lo ponen en la mitad, el escalado de imagen se va a ver bastante bueno cuando deban ver contenido en 720p o en 1080p. Para ir finalizando entonces este apartado en cuanto a la calidad de imagen de este televisor, tanto en series como películas, como en programas de televisión, donde ya saben que la calidad en cuanto al escalado de imagen es bastante buena, y el rendimiento en videojuegos, debo decir que es un televisor bastante completo, que su panel UEA hace un muy buen trabajo en cuanto a la experiencia 4K con HDR. Si me preguntan cuál de estos comprar entre el TV 8000, el RU 7400 o el TV 7000, debo decirles que este TV 8500, por el precio que tiene, al menos aquí en Colombia, es muy superior. Debo mencionar algo, que si bien este televisor no cuenta con puertos HDMI 2.1, si se piensa comprar a futuro una Xbox Series X o una PlayStation 5, por supuesto que van a poder reproducir todos sus videojuegos, pero a un máximo de 60 cuadros por segundo en resolución 4K. Aún me falta hacer el unboxing y la review del Q60T, que al menos aquí en Colombia se puede conseguir por un precio muy similar al de este TV 8500, para entonces poder hacer una recomendación entre cuál de ellos comprar, teniendo en cuenta por supuesto que el Q60T tiene tecnología QLED, mientras que este TV 8500 cuenta con tecnología Dual LED. En cuanto al apartado de sonido de este TV 8500, el cual van a poder observar dentro de unos segundos, debo decirles que no es algo destacable, pero tampoco es malo. Es prácticamente igual al de televisores anteriores, como por ejemplo el RU 7400, también al del TV 8000, así que este apartado es un punto relativamente regular en este televisor. Sin embargo, personalmente pienso que para un usuario promedio es suficiente. Ya si quieren que todo el barrio, toda la cuadra, todo el vecindario se den cuenta de qué están escuchando o qué están viendo, entonces deben de hacerse de una barra de sonido muy potente o de un teatro en casa bastante destacable. Ahora sí, voy a dejarlos con la prueba de sonido de este TV 8500 de Samsung. Ya para ir finalizando, te agradecería bastante si pudieras apoyarme por medio de Patreon. El link te lo dejo en la descripción. Ya para terminar, si el video te ha gustado, te invito a que por favor le des me gusta, que además lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarás a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. Por aquí te dejo algunos videos interesantes que quizá quieras observar.